Bueno, hola, prometidos deuda, un poquito de retraso, pero nada fuera de lo normal. Así que, bueno, hoy vamos a hacer el parcial de biofísica de uno de los que tomaron ya ahora, creo que hoy, de hecho, si no me equivoco, lo que me dijeron. Ups. Si no me equivoco. Así que, bueno, agradezco a los chicos que me pasaron los parciales. Eh, la verdad que genial, la buena onda. Y bueno, acá tengo el parcial impreso, subí la imagen ya a la página, así que pueden ir leyéndolo a medida que lo vamos haciendo, ¿sí? Así que bueno, como siempre, cualquier duda que vaya surgiendo, vayan comentándola, así la voy leyendo y la puedo responder en el momento, ¿sí? Y bueno, no tengo ni las respuestas ni nada, no lo había visto bien, así que vamos a empezar, ¿sí? Me llevo la misma sorpresa que ustedes. Vamos a empezar. Bueno, primero empieza este parcial, empieza con 5 ejercicios de choice, ¿sí? Tenemos uno que vendría a ser de cinética aparentemente, fluidos, dinámica, el tercero, energía, trabajo, fluidos de vuelta. Y después tenemos los dos a desarrollar, que en este parcial está después. Hay otros parciales que empiezan con desarrollar. Este tiene uno de trabajo, energía y otro que tiene de fluidos de vuelta, ¿sí? Realmente son uno y uno. Así que bueno, vamos a arrancar con este parcial. Me lo pasaron en un grupo, pero creo que es el mismo que me pasaron por mensaje, así que bueno, muchísimas gracias por la buena onda. Así que bueno, vamos a arrancar con el primer ejercicio. Mi campera está sucia, se llega a enfocar, sí, de chocolate, de cocina, así que bueno. Campera de entre casa, vamos a dejarlo ahí. Entonces, bueno, el primer punto dice que tenemos un gráfico y que muestra la velocidad en función del tiempo para un movimiento que se realiza en una línea recta, ¿sí? O sea, no estamos hablando de caída libre y nada de eso, es un movimiento, podemos pensarlo horizontal, como quieran verlo. ¿Cuál de las siguientes opciones podría corresponder a este gráfico? ¿Sí? Entonces, vamos a tener, ya tenemos el gráfico acá, vamos a analizarlo acá mismo, ¿sí? Un par de consideraciones sobre el gráfico de velocidad en función del tiempo. Tengo que dibujar. A ver. Y otra vez no sé dónde está mi regla. Acá está. Cartuchera. A ver. A ver. Entonces, sobre cualquier gráfico, ¿sí?, de velocidad en función del tiempo, hay un par de consideraciones que tener en cuenta, ¿sí? Que les va a servir mucho para cuando quieran analizarlo más allá de los datos y esas cosas. Primero, el eje vertical es el que representa la velocidad, van a indicar las unidades si tiene valores, pero una cosa importante es el tema de los signos, ¿sí? ¿Por qué? Ya que la vertical es la que representa a la velocidad, tenemos que tener en cuenta que la velocidad puede ir en dos sentidos, positivo y negativo, atrás o adelante, ¿sí?, en una dirección. Entonces, lo único que va a determinar, ¿sí?, si el auto, digamos, va para adelante o el móvil, ¿no?, o va para atrás, es en qué parte del gráfico estamos con respecto al eje X, ¿sí? Si estamos por encima del eje X, no importa lo que haga la curva, siempre que estemos por encima, vamos a decir que la velocidad es positiva, ¿sí? Y por lo tanto podríamos tenerlo como que avanza. Si nosotros decimos que positivo es para adelante, ¿no? Ahora, si nosotros, pase lo que pase con la recta o con la curva o como sea la velocidad, si estamos por debajo del eje X, estaríamos en los valores negativos de velocidad. Y ahí es cuando hablamos de que retrocede o como quieran pensarlo, ¿sí? O queda para atrás. Cambiaría de sentido cuando cruzamos el eje X, ¿sí? Entonces, vamos a poner eso, el cambio de sentido, o sea, cuando va para adelante y después frena y va para atrás, cosas por el estilo, ocurre solamente cuando cruzamos el eje X, ¿sí?, que correspondería a la velocidad igual a cero. O sea, también podemos decir que si nosotros vemos que la velocidad está ubicada sobre el eje X, la recta que tengamos, la función, vamos a hablar de que esos puntos van a tener velocidad nula, ¿ok? Ahora, con respecto al tema de las pendientes y las formas de las, digamos, del gráfico que podemos tener. Vamos a hacer otro gráfico. Y ahora sí, más allá de positivo o negativo en nivel velocidad, o sea, ya no estamos hablando de que retrocede o no o avanza hacia adelante, eso ya tiene que ver con dónde está ubicada nuestra recta. Pero ¿qué pasa? Si nosotros tenemos una recta, ¿no?, ponele en este sentido, y después vamos a hacer una recta en
Ahí vamos a ver todas las posibilidades que tenemos, ¿no? Bueno, en este caso, primero, antes que nada, en cualquier gráfico, nosotros analizamos por segmentos, ¿sí? Entonces, cada vez que veamos que tenemos una recta y cambia y tenemos otra recta, ya tenemos un movimiento completamente distinto y lo separamos en dos y lo analizamos de dos maneras apartes, ¿ok? Ahora, más allá de eso, nosotros en los gráficos de velocidad podemos tener estas tres formas. Me compré resaltadores y soy muy feliz hoy. Estas formas, o sea, la recta que vaya hacia arriba, que en este caso, si la pendiente de esta recta es positiva, va para arriba, la pendiente es positiva justamente, ¿sí? Tengan en cuenta que la pendiente del gráfico de velocidad corresponde a la aceleración. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos una recta que va hacia arriba, vamos a hablar de que la aceleración es positiva, ¿ok? Si tenemos una recta cuya inclinación va para abajo, o sea, la pendiente va para abajo, vamos a hablar de que nuestra aceleración es negativa. Pero no tiene nada que ver con ir hacia adelante o hacia atrás. Recuerden que eso tiene que ver con dónde estamos ubicados en el gráfico. Ahora, nosotros tenemos un par de combinaciones posibles para esto de aceleración, velocidad, bien. Y vamos a analizarlo, justamente lo puse en las dos partes del gráfico para pensar eso. Nuestro primer caso sería esta primera parte de la recta, ¿sí? Que fíjense una cosa, tenemos la ubicación de este segmento está por debajo del eje, así que en este lugar tendríamos velocidad negativa, ¿sí? La pendiente va hacia arriba, por lo tanto la aceleración es positiva. Solamente cuando los signos no coinciden, vamos a hablar de un frenado. ¿Qué pasa? Yo puedo ir marcha atrás y frenar, este sería ese caso. Estoy yendo para atrás, rápido, cada vez voy más lento, hasta que llega un punto donde estoy detenido, ¿sí? Vamos a ponerle tensión, no sé si se dice así. Vamos a hacer la estudiación. Bueno, ahora, la otra cuestión que podríamos encontrar es un gráfico con pendiente positiva, como acá, pero por encima del eje X. En ese caso tendríamos que la velocidad es positiva por estar sobre el eje X y además que la aceleración es positiva. Cuando coinciden los signos, vamos a hablar de una aceleración. O sea, siempre es aceleración, pero me refiero al incremento de velocidades, ¿sí? Vamos cada vez más rápido. ¿Qué pasa cuando nuestro gráfico es una recta que está ahí y no tiene inclinación, digamos, no tiene pendiente? La recta horizontal representa el caso donde la velocidad es constante, porque la aceleración es cero, entonces la velocidad no va a cambiar, se mantiene siempre en un mismo valor, ¿bien? Cuarta situación que podemos encontrar, ahora con las aceleraciones negativas, tenemos aceleración negativa si la velocidad es positiva. Lo mismo que dije antes, si los signos no coinciden, tendríamos una situación de frenado. De hecho, voy rápido y cada vez voy más despacio hasta detenerme. Y por último, aceleración negativa, velocidad negativa. Eso representa que estoy yendo para atrás y cada vez estoy yendo más rápido. Y va de la mano con lo que dije recién. Si tenemos signos iguales, voy a ver un incremento de la velocidad, ¿sí? Esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta con respecto a los gráficos. Ahora, de este tipo, ¿no? Velocidad en función del tiempo. Vamos al gráfico del parcial. El gráfico del parcial es esto, esta cochinada. Veamos, primero y principal. La recta es una sola recta y está por debajo del eje X, o sea que estaríamos yendo hacia atrás, ¿sí? Solamente por la ubicación de la recta. Ahora, estamos yendo hacia atrás y fíjense que la recta está bajando, la pendiente es negativa. Por lo tanto, estaríamos como en esta situación de acá. A velocidad negativa, aceleración negativa. El auto estaría yendo hacia atrás cada vez más rápido, ¿ok? Entonces, vamos a ver las opciones, cuál tendría sentido. Primera opción dice, un objeto en caída libre a partir del reposo. Ok, caída libre, recuerden que es, tengo algo acá, este es el cielo, este es el piso, tengo algo acá y lo dejo caer, ¿bien? Cuando eso cae, ¿qué pasa? Yo parto del reposo, está bien, porque fíjense que iniciamos de cero, y voy cada vez más rápido hacia abajo, ¿bien? No tendría sentido esa opción.
Vamos con la segunda opción para ver cuáles tendría, o si hay alguna que tenga más sentido o si directamente descartamos todas. La segunda opción te dice un vehículo que marcha con velocidad constante, completamente descartada porque tenemos una pendiente, ¿sí? Para que fuera velocidad constante tendríamos que tener una recta horizontal sin inclinación. Vamos con la tercera. Un auto que frena hasta detenerse. Bueno, si frenara hasta detenerse tendría la recta que ir hacia el eje, ¿sí? Y vemos que esta recta está alejándose cada vez más, así que al contrario, no frena, sino que acelera, ¿bien? Un cuerpo que asciende por un plano inclinado sin rozamiento. Bueno, si está ascendiendo por un plano inclinado no sabemos la aceleración ni nada, ahí ya no podemos decir nada de ese caso. Podría ascender con velocidad constante, no es el caso. Un objeto sobre el que la suma del trabajo de todas las fuerzas aplicadas es cero. A ver, la suma del trabajo de todas las fuerzas aplicadas es cero, implicaría que la suma de todas las fuerzas es cero, ¿ok? Estamos hablando del trabajo de la resultante ahí. Si la resultante es cero, recordemos a nuestro amigo Newton, que decía que la suma de fuerzas es la masa por la aceleración, ¿ok? Y la suma de fuerzas es lo que nosotros denominamos la fuerza resultante. Entonces, si el trabajo de esta fuerza es cero, significa que la aceleración es cero. Es una forma sutil de decir, es un MRU esto, va sin aceleración. Descartado porque tenemos una inclinación. Y después tenemos un vehículo que recorre la primera mitad de su desplazamiento en mayor tiempo que la segunda. Ok. La primera mitad de su desplazamiento, tendríamos un desplazamiento total. Ok. Me está diciendo que tarda más tiempo en recorrer después que antes. Ok. Como que primero va más rápido, tarda más tiempo en recorrer al principio que al final, ¿sí? O sea que primero va más lento y después va más rápido. Entonces primero tarda más tiempo, lo cual tiene sentido, pero es medio raro como está diciéndolo. Yo me inclinaría a ir por objeto en caída libre a partir del reposo. Vamos cayendo cada vez con mayor velocidad hacia abajo, negativo el vector, y la aceleración también es negativa, la gravedad que va hacia abajo. Entonces yo voy a marcar esta opción. Bien, ok, sigamos. Entonces, la segunda pregunta tenemos de fluidos y nos hablan de un líquido viscoso que fluye de A a B por el tubo horizontal de sección uniforme de la figura. ¿Ok? Entonces, nos tira un montón de opciones que tienen que ver con presiones y caudales. Así que lo que vamos a agarrar es esto. Vamos a sacar esta hoja, la vamos a doblar a la mitad porque me quedó un montón de hoja. Ay, qué ruido. Un montón de hojas sin usar. Así que vamos a usarla ahí, ¿bien? Se está lagueando el video, me parece a mí. Bueno, ahora, como nos habla de un fluido viscoso, nosotros tenemos a dos ecuaciones útiles en este caso. Yo tengo mi hoja de fórmulas que usé en el video anterior. Y las dos ecuaciones que tenemos útiles son la ley de Poiseuille y la ley de Ohm para hidrodinámica, ¿bien? Es un fluido que se mueve, sé que estamos en hidrodinámica, viscoso. Fluidos viscosos van a tener resistencia, ¿sí? Y justamente las dos ecuaciones hablan de eso. La ley de Ohm hidrodinámica nos habla de que la diferencia de presión entre dos puntos, A y B, si queremos decirlo, va a tener que ver con la resistencia, ¿bien?, que tenemos por el caudal. La resistencia del fluido, ¿bien? Ahora, esto nos habla de, secciones uniformes, es un fluido, es siempre el mismo fluido. Así que recordemos que la ecuación de la ley de Poiseuille, o como... Yo me acuerdo que cuando había hecho CBC allá hace tiempo, rompían mucho las bolas con la pronunciación de eso. Ahora, para que todos terminaran diciendo Poiseuille, así que... Bueno, y tenemos la ley de Poiseuille que nos dice eso, ¿bien? Ahora, vamos a pensar, porque como no tenemos ningún dato numérico, vamos a pensar que podemos hablar sobre las magnitudes que aparecen en estas ecuaciones, ¿sí? Primero, por la ecuación de continuidad, el caudal es constante, ¿sí? Y este es un tubo sin ninguna ramificación, sin nada de raro, así que el caudal va a ser constante. Después, es un líquido,
que en A y en B sigue siendo el mismo líquido, así que podríamos decir que la viscosidad, bueno, y el 8pi de por sí, no van a cambiar, ¿ok? Porque es el mismo líquido. Ahora, en A y en B nos hablan de que tenemos que sección es uniforme. Por lo tanto, el área en A y en B es la misma. Área de A es igual a área de B. Y después tenemos un desplazamiento que vendría a ser desde A hacia B, ¿sí? Entonces, ¿para qué digo esto? Hablo esto porque si las diámetros fueran distintos, tendríamos que analizarlo de distinta manera. Así que todo es lo mismo para esto a nivel ecuación de resistencia. Así que vamos a plantear la ley de Ohm, ¿sí? ¿Qué pasa con la ley de Ohm? Los valores de presión y caudal en B, en A con respecto a B, ¿sí? Lo que nosotros podríamos decir en A es que la presión va a ser mayor a la presión en B. Recuerden que, esto es más teórico, recuerden que el ser un fluido viscoso hay una especie de rozamiento entre las moléculas del líquido. ¿Y qué pasa? Eso va a hacer que vaya perdiendo energía, ¿bien? Por lo tanto, va a disminuir la velocidad, la presión con la que va a llegar va a ser menor al final, ¿sí? El caudal es igual, porque dijimos continuidad se aplica igual. Así que no mucho más no vamos a hacer con esto de fórmulas, nada más teórica por ahí la pregunta. Así que bueno, yo voy a decir que la presión es mayor en A que en B y el caudal es igual. Le damos bien la pregunta, pues dice, en comparación con los valores de presión y caudal en B, me hablan sobre en A. Yo voy a decir que en A la presión es mayor y el caudal es igual. Así que buscamos la correcta. La presión es mayor en A y el caudal es igual. La marco y chao. Chao pichi. Bien. Bueno, esa es más teórica, no sé. Vamos con la tercera pregunta que tenemos de fuercitas. Un objeto de 4 kilogramos cuelga de una soga. ¿Con qué fuerza vertical debe tirar la soga del objeto aproximadamente para que el objeto acelere verticalmente hacia arriba 10 metros sobre segundo al cuadrado? Bueno, a ver si cambio de hoja. Vamos a hacer el gráfico de esto para orientarnos un poquito. Tenemos un objeto, que siempre la vamos a dibujar como caja por simplicidad. Ahí está, simplicidad. Y me dice que está colgando una soga. O sea que tendríamos ahí poner la soga, ¿bien? Me dicen que la masa del objeto es de 4 kilogramos. Y queremos que la aceleración sea de 10 metros sobre segundos al cuadrado hacia arriba. Yo voy a decir que hacia arriba están los positivos, así que listo, positiva la aceleración. Vamos a hacer el diagrama de fuerzas que tenemos para este cuerpo para ver la fuerza que tiene que hacer la soga, ¿sí? Entonces veamos. El cuerpo va a tener un peso que va a ser igual a la masa por la gravedad, lo cual nos daría menos 40 newtons, ¿sí? 4 por 10, pero 10 negativo porque la gravedad va hacia abajo, ¿sí? ¿Qué pasa? Y acá tendríamos vamos a ponerle tensión, que sería la fuerza que tiene que hacer la soga. Ok, así que voy a plantear la segunda ley de Newton, porque voy a decir que la suma de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿ok? ¿Qué fuerzas tenemos? Acá tenemos la fuerza de la soga, tensión como yo llamé, y el peso. Yo las pongo positivas porque el signo se lo pongo al valor directamente. Eso como ustedes quieran. Hay algunos que le ponen el menos acá y el número lo ponen positivo. Eso. Ahora, la masa sabemos que es de 4 kilogramos y la aceleración es de 10 metros sobre segundos al cuadrado. Positivo. ¿Ok? Entonces, el peso sabemos que vale menos 40 newtons. Y acá tenemos 40 newtons de vuelta. Despejamos esta tensión. Entonces, la fuerza que tiene que hacer la soga va a ser de 80 newtons. Qué divertido. Bueno, marcamos la opción de 80 newtons, aparece, divina. Este ejercicio es bastante directo, pero bueno, pone a prueba esto de la segunda ley de Newton. Estoy medio dormida ya. Vamos con el ejercicio 4. Un cuerpo de 2 kilogramos desciende por un plano inclinado 30 grados con respecto al horizontal partiendo del reposo
a una altura de 40 metros medidos verticalmente. Cuando está a 20 metros de altura, su velocidad es de 25 metros sobre segundo. Se puede afirmar que para ese cuerpo, y nos hablan todos de fuerzas, mejor dicho, de trabajos y energías, ¿sí? Así que voy a hacer, obviamente, y no puede ser de otra manera, el esquema de este plano inclinado. Voy a doblar la hoja de vuelta, porque vamos a ver qué onda con esto, ¿sí? Entonces yo voy a hacer, desciende, lo voy a hacer como ahí, y ahí, y ahí. Nunca me van a coincidir los lados bien. Entonces, nos hablan de que la masa del cuerpo es de 2 kilogramos. Me dice que desciende por un plano inclinado 30 grados con respecto al horizontal, o sea que este ángulo sería de 30 grados, horizontal, 30 grados. Parte del reposo, o sea que tendríamos, esto vendría a ser de donde sale, la velocidad inicial sería de 0 metros sobre segundos, y la altura de esta posición inicial es de 40 metros medidos verticalmente, o sea de acá hasta acá y 40 metros, ¿bien? Dice que cuando está a 20 metros de altura, supongamos que estaría por acá, imaginemos, bien, 20 metros, la velocidad es de 25 metros sobre segundo. Entonces vamos a ponerle acá, la velocidad es de 25 metros sobre segundo, ¿bien? Nos hablan de energía mecánica, trabajo de la resultante, disminución de energía potencial, igual a cinética, todo eso, ¿bien? Entonces, lo que voy a plantear, como tenemos los dos momentos bien determinados, es justamente las energías para cada uno de estos momentos, ¿sí? Entonces, inicialmente tenemos una energía cinética inicial. Recuerden que la fórmula de energía cinética era 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado, ¿sí? ¿Qué pasa? La velocidad es 0, 0 por cualquier cosa, 0, ¿ok? Joules. Energía potencial. La energía potencial inicial vendría a ser, ¿no? A los 40 metros. Recordemos que la energía potencial, M por G por H, sea masa por gravedad por altura, ¿bien? Vamos a recalcar esto para que no quede ahí cuelga. Ahora, M por G por H, la masa sabemos que es de 2 kilogramos. La gravedad vale 10 metros sobre segundo al cuadrado, redondeamos. Y la altura la tenemos que es de 40 metros, así que hacemos la cuenta. 2 por 10 por... ay, cualquiera, no veo. 40. Lo cual nos da 800 joules. Bien. La energía mecánica inicial es la suma de todas las energías, ¿sí? La mecánica de cualquier momento, ¿no? Entonces acá tenemos 0 más 800 joules. Bien, entonces sumo y me da la energía mecánica. Vamos a la segunda parte de esto. La energía cinética, vamos a poner sin nada, porque ya puse inicial, lo voy a poner final, como quieran llamarlo. Ya no va a valer 0 porque la velocidad vale 25 metros sobre segundos. Así que voy a hacer la cuenta. 1/2 por 2 por 25 al cuadrado, lo cual nos da 625 joules. Bien. ¿Qué pasa con la energía potencial? No vale 0 porque tenemos una altura de 20 metros. Entonces hacemos la cuenta de vuelta. Masa, 2 kilos, por gravedad, 10 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura, que son 20 metros, 400 joules. Sumamos y nos termina dando que la energía mecánica es de 1025 joules. Bien. Ahora, algo muy interesante era la diferencia de energía mecánica entre dos puntos, porque correspondía al trabajo de las fuerzas resultantes, las fuerzas no conservativas, perdón. Entonces, la diferencia sería 1025 menos 800, final menos inicial, ¿sí? Lo cual nos da, cualquiera, no, menos 800, 225 joules, ¿bien? Y esto corresponde al trabajo de las fuerzas no conservativas. ¿Capiche? Ahora, vamos a las opciones. A ver si con esto que hicimos, un planteo sencillo de energía, directo, podemos responder. A ver, primera, la energía mecánica se mantuvo constante. Que se mantenga constante implica que no haya cambiado al principio y al final. O sea que la diferencia es 0.
nada que ver. La fuerza resultante hizo trabajo negativo. A ver, la fuerza resultante, fijémonos en una cosa, si nos confunden los signos. Al final, acá tiene más energía que acá. ¿Bien? O sea que hubo una fuerza actuando que le dio energía, digamos, a este objeto. O sea que hizo trabajo en el mismo sentido que nuestro movimiento. Por lo tanto, sería un trabajo positivo, ¿sí? No es. No hizo negativo, hizo positivo. La disminución de energía potencial fue igual al aumento de energía cinética. A ver, la disminución sería la diferencia. Bajó 400 joules, pero aumentó 625. No es igual. Bien. La disminución de energía potencial fue mayor que el aumento de energía cinética. No, fue menor. De 800 a 400 cambió 400 joules y el otro aumentó 625. El trabajo de las fuerzas no conservativas fue cero. No, ¿por qué no? Lo dijimos acá. El teorema de las fuerzas no conservativas y la energía mecánica nos dicen que no es cero, sino que hubo un trabajo positivo, de hecho. Y la última opción, tiene que ser la correcta porque si no estamos en problema, el trabajo de las fuerzas no conservativas fue positivo. Positivísima, afirmativamente, bien, perfecta, ¿sí? Bien con los que venimos dando la cuenta. Fíjense que hacer un, digamos, diagrama de energía, no sé cómo se llama. Pero plantear esto es muy sencillo y da muchas respuestas, ¿sí? Así que, recontra recomendado, 5 estrellas. Bueno, pasamos al último choice. El último choice, que es de hidrostática. Bien, pues tenemos un tacho, un recipiente con líquido. Voy a marcar con distintos colores porque estoy desesperada por usar las figuritas y porque son distintos líquidos, pero sobre todo porque estoy desesperada por las figuritas, pues son bonitas. Bueno, ahí, ¿no? Entonces tenemos, dice, el recipiente de la figura contiene dos líquidos en reposo, o sea, hidrostática, que no se mezclan con las alturas indicadas. Tenemos 25 centímetros de un líquido B y encima 50 centímetros de un líquido A. Bien. La presión sobre la superficie del líquido A, o sea, acá, es de 100.000 pascales. O sea que esa vendría a ser la presión atmosférica. ¿Ok? La presión sobre la superficie del líquido B es de 105.000 pascales. O sea que acá tenemos esa presión, ¿sí? La presión sobre el fondo del recipiente es de 112.000 pascales. A partir de esos datos podemos concluir que la densidad de B, y nos hablan con respecto a la de B con respecto a A. ¿Ok? Así que vamos a plantear un poquito esto. Voy a doblar esto para que no esté el ejercicio anterior. Y vamos a ver qué onda. Primero, fíjense que como el recipiente está expuesto al aire, a la atmósfera, vamos a tener dos presiones que podemos tomar en cuenta. Vamos a tomar en cuenta la presión barométrica o absoluta, que corresponde a la suma de todas las presiones que hayan encima de un punto, ¿ok? Y justamente nos dicen que tenemos, vamos a ponerle aire, voy a hacer como el esquema, pero para organizar los datos, ¿sí? Líquido A, líquido B, ¿ok? En este punto la presión absoluta es de 100.000 pascales y esa presión corresponde solamente a la presión atmosférica, ¿ok? Después tenemos la columna de líquido con una profundidad de 50 centímetros y nos dicen que la presión en este punto, absoluta también, o sea, no lo aclaran, pero es la presión de todo porque está en contacto con el aire, es de 105.000 pascales. Acá viene la cosa importante. Estos 105.000 pascales vienen de sumar la presión atmosférica, o sea, la presión que teníamos arriba del líquido A, junto con la presión del líquido A. ¿Ok? O sea, que esta presión no es solamente del líquido A, es todo. Así que, ¿qué voy a hacer? Justamente despejar 105.000 menos los 100.000 de la atmósfera. Nos queda que 5.000 pascales es la presión solamente del líquido A, ¿ok? La ejercida por A. En el punto final, en el punto B al fondo, nos dicen que la presión, de vuelta absoluta,
es de 112.000 pascales, ¿ok? Que de vuelta, esto va a corresponder a la presión atmosférica, junto con la presión del líquido A, junto con la presión del líquido B, que es todo lo que tenemos arriba. Entonces, ¿qué voy a decir? A ver, la de presión atmosférica y la de A, sabemos que en total nos da 105.000, la suma, pues ya nos daban ese dato. Así que lo que vamos a hacer ahora para calcular la presión solamente ejercida por B es restar 112.000, hija de puta, se me da cuenta de la calculadora, menos 105.000, que nos da 7.000 pascales. Esa es la presión ejercida por el líquido B, ¿ok? ¿Por qué hago esto? Porque nosotros vamos a usar la fórmula de hidrostática, que es la de presión es igual densidad por G por H, ¿no? Pero la presión esa que aparece en la fórmula es presión manométrica, es la presión de cada columna de líquido, de cada líquido. Entonces, yo con esta presión para A voy a plantear que justamente 5.000 pascales, que es la presión solamente que ejerce, que presiona A, va a ser la densidad del fluido A por la gravedad, por la altura. La altura son 50 centímetros, dividimos por 100 para pasar a metros, recuerden las unidades, o sea, por 0,5 metros, ¿bien? Pasa la gravedad y el 0,5 dividiendo a los 5.000 y nos queda que la densidad es igual a 5.000 dividido 10 por 0,5 1000. Y guarda acá porque estas unidades son de kilogramos sobre metro cúbico. Bien, ahí tenemos la densidad del primer fluido. Ahora vamos a hacer la densidad del segundo fluido usando la presión dB justamente, que es el segundo líquido. Y planteamos lo mismo, que 7.000 pascales es igual a la densidad de B ahora, por G por la altura de la columna del líquido de B, que eran 25 centímetros, es decir, 0,25 metros. Bien, pasamos divididos por 100 y pasamos a metros. Entonces, el despeje va a ser igual. Paso G y 0,25 dividiendo y nos queda 7.000 dividido 10 por 0,25. Hagan la cuenta. 2.800 kilogramos sobre metro cúbico, unidades de densidad. Y ahí tenemos las dos densidades, ¿sí? ¿Qué podemos decir comparativamente? Que la densidad de B es mayor que la densidad de A. ¡Charán! Así que ahora vamos a ir a las opciones. La densidad del líquido B mayor que la de A. Igual que la de A, no. ¿El doble? No, no es el doble. ¿La mitad? No. Mayor que la de A, pero menos del doble. El doble de la de A sería 2.000, así que no es mayor que la de A y mayor que el doble. Más del doble que la de A. Y ahí está mi corazón. Sí, es más del doble. La del doble sería 2.000, pero esta es más de 2.000. Menor que la de A, no. Bien. Así que bueno, ahí tenemos los ejercicios choice. Marcaditos, bonitos. Si hay una pifiada, me escriben urgentemente. Agradezco las correcciones posibles, please. Así que vamos a pasar ahora a los ejercicios de desarrollo, justamente. Si los encuentro, porque no sé dónde los dejé ahora. Esperen, acá no. Para desarrollar. Así que lo que voy a hacer es hacerlo desarrollado, digamos. Poniendo todas las cosas bien prolijito, lo que yo pondría en un parcial, ¿bien? Entonces, ejercicio 6. Un bloque de 4.000 kilogramos asciende por un plano inclinado 30 grados con respecto a horizontal. Bueno, vamos a dibujar eso. Tenemos plano inclinado, bien, 30 grados con respecto al horizontal, y un cuerpo que tiene una masa de 4.000 kilogramos que va hacia arriba, bien. Dice que sobre el bloque se ejerce una fuerza paralela al plano, de forma que el bloque mantiene una velocidad constante de 36 km por hora, o sea que la velocidad vale 36 km por hora y es constante. ¿Qué implica constante? Que la aceleración es cero, pues la velocidad no cambia. Se desprecian todos los rozamientos con el bloque, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos este bloque
una fuerza paralela al plano. Y otras fuerzas que aparecen en el bloque son el peso justamente del bloque. Y además tenemos la normal por estar apoyados en una superficie que es justamente normal, o sea, perpendicular al plano inclinado en este caso. ¿Ok? Voy a hacer mi sistema de referencia paralelo al plano inclinado para simplificar las cuentas. Entonces tenemos para allá las X positivas y las Y las voy a dibujar justamente a 90 grados con ese eje X. ¿Ok? Me preguntan calcular el trabajo realizado por dicha fuerza cuando el bloque recorrió una distancia de 100 metros y luego nos piden la potencia. Así que vamos a empezar con el trabajo, ¿sí? Para calcular el trabajo de esta fuerza podemos o bien agarrar y decir que el trabajo es la fuerza por el desplazamiento, o bien hablar de energías, pero con los datos que tenemos nos dicen que el desplazamiento vale 100 metros y tenemos bastantes datos como para agarrar y calcular la fuerza directamente. Entonces, antes de empezar cualquier cosa, lo que voy a hacer es descomponer el peso, dado que no coincide ni con X ni con Y, y voy a justamente descomponerlo en la componente Y del peso y la componente X de peso. Bien, recordemos que en este caso el ángulo de 30 corresponde a este ángulo de acá, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer para despejar esa fuerza, porque fíjense que lo único que conocemos acá es que el peso es la masa por la gravedad. La masa vale 4.000 kilogramos. La gravedad vale menos 10 metros sobre segundo al cuadrado. Importante el signo, porque estamos hablando de vectores, ¿sí? Y con esto tenemos que el peso vale menos 40.000 newtons, ¿ok? Es lo único que sabemos, no sabemos ni la normal, ni la fuerza, ni nada, y sabemos que la velocidad es constante. Así que lo que voy a agarrar y voy a hacer ahora es plantear la segunda ley de Newton, pero como tenemos dos ejes voy a plantear la suma de fuerzas en X y por otro lado la suma de fuerzas en Y, ¿sí? La suma de fuerzas en X va a ser la masa por la aceleración, pero dijimos que la aceleración es 0, así que esto va a ser 0. Bien. ¿Qué fuerzas tenemos en X? Tenemos a la fuerza F, que es la fuerza que queremos averiguar justamente, y al peso en X. Por parte de la suma de fuerzas en Y, voy a hacer lo mismo, creo que no va a ser necesario, pero lo voy a plantear para que no quede solito la X. También es 0, porque no estamos ni alejándonos, ni digamos, no estamos separándonos del plano inclinado. Y en Y tendríamos a la normal junto con el peso en Y. Pero me voy a enfocar en esta parte que aparece la F que me importa, ¿sí? Ahora, el peso en X, si hacemos trigonometría, fíjense que correspondería al cateto opuesto al ángulo. Entonces yo lo podría poner como que es el peso por el seno de 30 grados, ¿ok? Y la fuerza F que no tenemos ni idea de cuánto vale. El peso lo habíamos calculado y nos había dado un valor de menos 40.000 newtons multiplicado por el seno de 30 grados para calcular la componente en X. Y ahora voy a pasar esto para el otro lado, que me va a quedar positivo. Voy a hacer la cuenta, 4,00000 por seno de 30 grados. 20.000 newtons positivos, o sea, en línea con nuestros positivos, nuestro movimiento, es el valor de la fuerza que estamos haciendo. Ahora, menos pulso. Como nos preguntaban el trabajo, esta fuerza voy a justamente agarrar y reemplazarla en la fórmula de trabajo. El trabajo de F va a ser, como la fuerza es paralela al movimiento en la misma dirección, no hace falta que aplique el coseno de nada, pues no hay ningún ángulo formado. Pero siempre recuerden que es la parte de la fuerza que esté en línea con el movimiento, en la misma dirección. Entonces tenemos la fuerza por el desplazamiento. La fuerza vale 20.000 newtons y el desplazamiento eran de 100 metros. Fíjense que con esto ya podemos calcular el trabajo de la fuerza como 20.000 por 100, nos va a dar como 2 millones. 2 millones, ¿no es medio grande? 1, 2,
de joules, ¿ok? Sí, 4.000 kilos es 4.000 kilos. Bueno, está bien, si sos repesado, sos repesado. ¿Qué quiere que le diga? Ahora, ese es el trabajo de nuestra fuerza. Bien, después nos piden la potencia desarrollada por esta fuerza. Para potencia, recuerden que es el trabajo, la potencia media, es el trabajo que realiza una fuerza dividido el intervalo de tiempo sobre el cual está actuando esa fuerza, digamos. Entonces, como sabemos la velocidad, 36 km por hora, que de hecho voy a pasarlo a metros por segundo, y tenemos 36 dividido 3,6 que nos da 10 metros sobre segundos. Lo voy a anotar ahí porque tenemos la velocidad, sabemos que es constante y sabemos que el desplazamiento era 100 metros. Entonces esto suena como bastante cinemática. Es decir, recordemos que la velocidad cuando es constante la podemos calcular como el desplazamiento dividido el tiempo. Entonces, justamente voy a despejar el tiempo. Y con esto voy a decir que 100 metros dividido 10 metros sobre segundos es el tiempo que tardamos en hacer 100 metros, justamente. Entonces, hacemos esta cuenta, nos da 10 segundos, lo cual es bastante a los pedos, por así decirlo. Y ahora lo que vamos a hacer es, con este tiempo, y dado que tenemos el trabajo, calcular la potencia. Vamos a ponerlo ahí. Entonces nos queda que la potencia va a ser igual a 2, 3, 4, 5, 6 joules dividido 10 segundos, lo cual nos da 200.000 watts. Bien, si quieren pueden pasarlo a kilowatts dividiendo por 1000. Kilowatts. Bien, y ahí tenemos nuestra potencia media. Después, el valor del trabajo, si no les gusta que quede tan grande, lo pueden dividir por 1000 para pasar a... Esto es 200, perdón. Acá me confundí un 0. 2000 kilojoules, si no les gusta que el número quede tan grande. Sería más prolijo que lo hicieran, pero bueno, eso ya va como ustedes quieran. Y bueno, ahí tenemos el ejercicio de desarrollo. Todo bien, pero no tachen el 0. Divino. Ahora pasamos al último ejercicio. Con ello las preguntas de la facultad no las hago, estoy recontra desactualizada con eso. Pero el último ejercicio es de fluidos, desarrollo. Y tenemos un tanque. Ahí está. Un tanque abierto contiene en total 7000 litros de agua y su nivel superior se encuentra a 5 metros de altura con relación al suelo. ¿Sí? Vamos al dibujito. Divino. Y nos dice una cañería de sección circular cuyo radio es de 0,2 centímetros, sale del tanque, llega hasta el suelo y está tapada en su extremo inferior. Si se destapa la cañería y considerando insignificante los efectos de viscosidad del agua, o sea, no nos importa eso, o sea, Bernoulli, o sea, fluido ideal, a eso voy. La pregunta dice, ¿con qué velocidad saldrá el agua inicialmente? Suponiendo que la altura del agua en el tanque se mantiene constante, ¿cuánto tardará en llenarse un balde de 10 litros? ¿Ok? Bueno, voy a primero hacer el esquema bien de esto. Voy a hacer exactamente el mismo esquema que tenemos acá, nubes sin círculo, pero sí para detallar un par de cosas. Tenemos acá el tanque, manguera. Y esto está tapado y después no. Después se tapa, básicamente. Entonces acá tenemos 7000 litros, decímetros cúbicos de líquido, agua. Vemos que la densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y me dice que su nivel superior se encuentra a 5 metros de altura con relación al suelo. Tanque abierto. Bien, o sea que yo deduzco que este punto sería los 5 metros, me confundí de valores. Después dice, eso si alguien sabe si es este punto o este punto, me lo dice. Yo calculo que tiene más sentido que sea ese punto. Después dice una cañería de sección circular, me dicen que esta sección circular
el radio vale 0,2 centímetros. Yo ya lo voy a pasar a metros. Dividido por 100. Sale del tanque, llega al suelo. Vamos a poner acá tenía piso. Bien. Bueno, y la primera pregunta es la velocidad del agua. Y después nos dicen algo como si nada cambia arriba, o sea, ponerle que el agua de arriba no se baja ni nada, ¿cuánto tarda en tiempo en llenar un balde de 10 litros? ¿Sí? Si quedamos con lo primero, esto es recontra bernoulligoso, la bernoullización. ¿Por qué? Porque tenemos, fíjense, agua quieta, porque digamos es tanta cantidad de agua que esto es un tubito muy infinito. La cantidad de agua que sale, la variación de altura que tendríamos acá es imperceptible, así que yo podría considerar acá que el agua está quieta. A una determinada altura hace algo y tenemos una nueva altura, una velocidad ya, porque voy a poder ver una velocidad. Así que voy a plantear Bernoulli con esas dos situaciones, ¿sí? Primero el agua en el tanque y después el agua acá en la boquita, en la cañería, ¿sí? Entonces, en el tanque nosotros tendríamos una presión de tanque, me dicen que está abierto, así que podemos considerar una presión X. Yo voy a considerar este punto de acá, ¿bien? Y ese punto, o sea, el punto justo del tanque ahí, ponele. Entonces, la presión que yo voy a considerar es la presión del líquido, ¿bien? Más la presión de la atmósfera, porque no hay que descontar de que está ya abierto a la atmósfera. Así que, en este punto que yo estoy analizando, le voy a poner A ahí, la presión en A va a ser la presión atmosférica más la presión que yo tenga del agua en el tanque, ¿no? Voy a poner el tanque. Ahora, Bernoulli me dice además densidad del líquido, agua, por G por la altura. La altura que tenemos en la tierra donde estamos nosotros con respecto al piso es una energía potencial, esto hace referencia, lo cual serían los 5 metros. Y después nos habla de 1/2 por la densidad, perdón, siempre hago el mismo error, por la velocidad al cuadrado. ¿Qué pasa? Nosotros consideramos que este tanque está prácticamente en reposo, por lo tanto este término se anula por hacer la aproximación de que la velocidad es 0, aprox, ¿sí? Entonces, sí, me quedo con eso. Aunque cambiaría si la altura está fuera acá, pero yo interpreté que la altura está acá, no sé. Después vamos a plantear qué pasa con esto que vendría a ser el punto B, ¿ok? La presión en B, tendríamos que tener en cuenta que tenemos la presión atmosférica acá, porque lo destapamos y tiene en contacto el aire, así que voy a ponerle que esto va a ser la presión atmosférica, más la densidad por G por la altura, pero la altura acá estamos a nivel del piso, así que vuela. Y después tenemos 1/2 por la densidad por la velocidad en V al cuadrado. Y justamente la velocidad es la que me están preguntando. Como esto es Bernoulli, sabemos que estas dos situaciones son iguales porque esto no cambiaba. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a igualar para poder despejar la velocidad. Yo voy a poner presión en A, yo le puse presión ATM más la presión del agua que está en el tanque. Es claramente esta música, no sé, es un compilado de Spotify. Bueno, densidad, que vendría a ser la densidad del agua, yo voy a dejarlo ahí todavía por los 5 metros. Nada, es igual a la presión atmosférica, porque dijimos que está en contacto acá con la presión atmosférica. 1/2 por la densidad por la velocidad en V al cuadrado, ¿sí? Y recordemos que lo que justamente queremos despejar es... Bien, para hacer este ejercicio lo tomaron un montón hace años y rompían siempre las bolas con eso. Más que nada con estas trampas de esto, lo de estar abierto a la atmósfera. Entonces, bueno, jodían mucho con esas cosas. Pues yo estoy considerando la velocidad de la salida. Ahora, presión atmosférica en ambos lados, sumando lo voy a restar, lo voy a cancelar directamente. La presión del
del líquido, digamos, y esta es la parte donde a mí me da duda por si considero estos 5 metros o acá arriba los 5 metros, pero bueno, como los considero abajo tendría que considerar esta presión. Así que lo que voy a hacer es densidad por G por la profundidad o la altura de la columna de líquido que tenemos. Y ahí es cuando yo digo, pará, porque no me dicen nada sobre eso. Así que voy a cambiar una cosa, no me va a cambiar mucho en los parámetros que yo hice, pero voy a poner como que los 5 metros están acá. Entonces la energía potencial sigue siendo exactamente igual, pero la presión del tanque era nulo, porque yo ahora estoy en contacto con la atmósfera, ¿sí? Espero que se haya entendido esa cosa. Lo único que ya estoy diciendo es la presión en A. Puse A acá arriba. La única presión que tenemos, acá está. Puse A acá arriba, la única presión que tenemos encima es la atmosférica. Presión atmosférica. En B, que es justo cuando sale el agua, la presión que tenemos es la atmosférica de vuelta, pues estamos en contacto con el aire. Tacho. Y ahora nos quedó entonces que la densidad 1000 kilogramos sobre metros cúbicos por la gravedad, por la altura, va a ser igual a 1/2 por la densidad por la velocidad en B al cuadrado, ¿sí? Tacho las densidades, sí, pues están ahí multiplicando ambas. Entonces tenemos 5 por 10, 50. Fíjense que metro y metro cancelan. Perdón, cualquiera dije, están al cuadrado. Ahí están, perdón, la vi mal. Paso el 2 que está dividiendo multiplicando, ¿ok? Y esto nos queda la velocidad en B al cuadrado. 50 por 2 es 100 metros cuadrados, segundos al cuadrado. Raíz, para pasar esta potencia. La raíz de 100 es 10 metros sobre segundos. Los cuadrados, las potencias se van con la raíz. Y entonces ahí tenemos nuestra velocidad de salida, ¿ok? Listo. Ahora, el paso, esa sería la primera pregunta. Improlijemos un poco esto, no consideremos las tachadas que hice y el hecho de haber considerado 5 metros abajo y después 5 metros arriba. Es 5 metros arriba, así ya no quedan dudas. Pero bueno, ahora vamos a la parte 2, que es lo del balde de 10 litros, ¿sí? Vamos a hacerlo en otra hoja. Me voy a quedar con que la velocidad es de 10 metros sobre segundos. Bien, al pedo no quedo, pero no importa, vamos a quedarle igual. Sabemos que queremos llenar un volumen de 10 litros, ¿ok? O sea, 10 decímetros cúbicos. Estaba pensando una cosa, pero no importa. Entonces, nos dicen, la pregunta es cuánto tiempo va a tardar en llenarse un balde de tanto. A mí me va a interesar para esto el caudal. Porque el caudal, recordemos que es la definición exacta, es el volumen de líquido por tiempo, ¿bien? Me preguntan el tiempo, yo sé que quiero llenar 10 litros. Y si sé caudal, voy a calcular el tiempo por despeje. Ahora, también recordemos que el caudal es el área por la velocidad. Y la velocidad la tenemos del ejercicio anterior, del íntegro anterior. El área, no por nada nos daban que el radio era de los 0,2 centímetros, o sea 0,002 m. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a decir que el área, en primer lugar, es pi por r al cuadrado. Y esto lo voy a meter en la fórmula de caudal. Voy a decir que el caudal es igual a pi por radio al cuadrado, el área, por la velocidad. Ahora, el caudal corresponde al volumen dividido el tiempo. Entonces voy a, en vez de poner caudal, voy a poner esto. Bien, volumen sobre tiempo. Y ahora, como quiero saber el tiempo, voy a pasar multiplicando el tiempo y dividiendo todo lo que estaría del otro lado. Y tenemos ahora una expresión que nos va a ayudar a calcular el tiempo. Meto números y listo. Cosa importante son las unidades, ¿sí? Pues yo tengo metros sobre segundos, decímetros cúbicos, el metro para radio. Voy a pasar el volumen a metros dividido por 1000 metros cúbicos. Entonces nos queda 10 dividido 1000, 10,01 metro cúbico, ¿bien? Y ahora sí voy a meter los números así como están acá porque están las unidades que corresponden. 0,1 metros cúbicos, pi por el radio, 0,002
0,0012. No, para 0,2. ¿Lo había puesto así antes o lo había puesto...? No, también. Bueno, 0,2, no 0,002. Hay un 0 de más. Metros al cuadrado por la velocidad que habíamos calculado, que era 10 metros sobre segundos. Y esto nos tendría que dar el tiempo, ¿ok? A ver, tenemos 0,01 dividido pi por 0,02 al cuadrado por 10. Y nos da que tardaría aproximadamente 0,8 segundos. Bien, en llenarse nuestro balde de 10 litros. Voy a hacer una cuenta boluda, pero 2 dividido 100 es 0,02. Eso estamos de acuerdo. Por pi, por 10. Y después tenemos 0,01 dividido eso. Sí, está bien. Da ese valor. 0,79, pero después hay un 5 y números grandes, así que... Y ese sería el tiempo que tardará en llenarse el balde en este dispositivo. Bien. Así que bueno, esto tendríamos el parcial que tomaron hoy, me dijo la chica. Así que bueno, espero que haya sido útil. Si hay alguien que quiera rendir todavía, que le haya servido. Y si no, bueno, servirá para la prosperidad. Cualquier consulta, me pueden mandar mensajes. Si tienen parciales que les han tomado ahora, nuevitos, agradezco si me los pasan, de matemática o de análisis o de biología. Va a ser más complicado, pero de todo, ¿sí? Pásenme, por favor, que los uso para las clases. Y bueno, si quieren una clase, me mandan un mensaje. Muchas gracias y buenas noches.